Día de la Industria, nos acompaña esta noche el empresario Teddy Caragosian. ¿Qué tal, Teddy? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por Por invitarme. favor, siempre es un gusto. ¿Qué dice? ¿Bien? Día muy importante, Día de la Industria. Claro, claro. ¿Y tienen motivos para recuperar en este año? ¿Para celebrar? Sí, sí, nosotros venimos creciendo desde diciembre del año 2019. Hoy producimos 60% Recuérdele a la más. gente a qué se dedica. Tenés razón. Nosotros estamos en la industria textil, vendemos materias primas que clientes nuestros le venden a clientes que luego llegan al producto final. Y entonces nosotros recibimos la demanda del consumidor final. Fueron 2 años muy duros y aún así fuimos creciendo desde el primer día. Hoy estamos 60% más que el año diciembre del 2019. Hemos tomado 350 personas Es muy incorporadas alentador ese dato. sobre las 1050 y tenemos proyectos ya para crecer 500 personas más en los próximos 2 a 3 años, dependiendo de cómo estemos. Es decir, que tienen un horizonte de crecimiento y positivo para la economía argentina, ¿ven? Es así y desde el primer día este gobierno claramente dijo que su gobierno iba a ser el de la producción y todo lo que se muestra hasta hoy va en esa dirección. Hoy el presidente decía en Chaco que se está trabajando a un ritmo de capacidad instalada del 60% ya de recuperación en la industria. Sí, hay que entender que 65, dijo él, y va a ir subiendo porque hay máquinas que nosotros hemos canibalizado. Claro, Entonces necesitamos hacernos de un capital para ir poniendo cada claro. vez más en funcionamiento. Empresas como la mía que creyeron esto del primer día, ya estamos al 100%. Ah, qué bueno Digamos, eso. pero hay empresas que están, y justamente, bueno, y tiene que ver con el Día de la Industria. Uno de los problemas que hay en la Argentina es que los empresarios tardamos mucho en tomar gente. No es nuestra empresa, pero en general. ¿Y por qué se produce Eso eso? se produce porque los ciclos son muy difíciles en la Argentina y como no se puede despedir, tampoco se puede tomar, porque sería un acto irresponsable tomar hasta no estar seguro que el ciclo es verdadero. Y la Argentina tiene una historia de altas y bajas. La mochila argentina, que es la que estoy impulsando ahora, es un instrumento que podría el gobierno implementar, que lo está analizando, del presidente para abajo, lo han visto. Es un Y proyecto suyo, usted. es un proyecto que traje de afuera, digamos, ¿Qué y es está la adaptado. mochila? Y es el concepto de que la antigüedad vaya en la mochila del trabajador cuando pasa de empleo a empleo. En la Argentina hay un problema grave donde ese acumulado de antigüedad, cuando la empresa quiebra, como pasa muy seguido por los ciclos, cuando entra en concurso, cuando el empleado, cuando el ciclo obliga a despedir, muchas veces el empleado no cobra. De hecho, menos del 20% de la población argentina cobra su indemnización porque algunos se van por su cuenta, Claro. algunos están en empresas quebradas. Con la mochila, el 100% de los empleados serían dueños de su antigüedad. Una persona trabaja conmigo, se quiere ir a trabajar con vos, se puede ir, si tiene 10 años, sigue con los 10 años de antigüedad. Si consigue otro empleo, va pasando. Y al pasar de empresa a empresa, esa persona va subiendo de categoría. Es muy difícil subir de categoría cuando las empresas, cuando uno está en una empresa, porque si el jefe no se va, vos no podés ascender. En cambio, es más fácil que estés en un puesto conmigo, en un puesto superior con vos, en un puesto superior con otro. Y esa movilidad social que teníamos en Argentina se ha perdido. Parte del problema de que la Argentina no crezca tan rápidamente como podría estar creciendo hoy es que muchos empresarios no están tomando personal, porque temen, es una realidad. Y el pasivo laboral hace que esas empresas no valgan nada. Van al banco, le dicen, yo tengo un negocio que es bárbaro, está creciendo. Sí, pero yo no te puedo prestar dinero, porque tu empresa no vale nada, porque debe 15 años de antigüedad de tu personal. Si te pasa algo, no voy a cobrar. Entonces el banquero hace muy bien en no prestarte porque no puede tomar ese riesgo del dinero que le ponen a él. La mochila viene a romper ese esquema. Se produce un fenómeno de aumento de empleo inmediatamente porque las empresas valen dinero porque desaparece el pasivo laboral. Es un seguro que paga el empleador a nombre del empleado
y le asegura a él ese trabajo. Ahora, algunos cuando se proponen, desde la CGT, lo hemos escuchado, dicen flexibilización laboral. No, no Esto es es. flexibilización laboral. Entiendo el temor de ellos, pero es un desconocimiento importante. ¿Lo ha podido hablar con algunos integrantes de la CGT? ¿Se le ha llevado esta propuesta a usted? Le ha llegado esta propuesta, todavía no hemos hablado directamente porque probablemente no quieren juntarse con alguien que propone algo tan diabólico como es que es el aumento de empleo. La realidad es que desde el punto de vista del sindicalista, el sindicalista argentino fue creado en un momento de suba de salarios y aumento de empleo. Desde hace muchos años venimos con disminución de salarios y disminución de empleo. Esto volvería a darle el instrumento al sindicalista para sentirse fuerte, para que aquellos sindicalistas, digamos, que buscan el conflicto porque les conviene, porque también hay muy pocos, generalmente del lado más de izquierda, digamos, Porque desaparece el conflicto. hay una cosa que ha dejado la pandemia y que es positiva y que ha sido el trabajo conjunto de empresarios y sindicatos. La industria automotriz ha trabajado en una forma muy... Hoy lo decía también, por ejemplo, esta mañana hablábamos con Iván Sech, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y decía, los 70.000 puestos que hemos recuperado son porque hemos trabajado en conjunto con el gremio de la construcción. Gato, si me disculpas, el empresariado argentino y el sindicalismo no tienen ningún problema desde nunca. Ajá. Podemos tener en algún momento alguna... Pero el sindicalismo quiere lo mismo que quiere el empresariado. ¿Y entonces por qué no se ponen de acuerdo? Porque interfieren terceros. ¿Quién? A veces los gobiernos, frenando cosas que podríamos ir avanzando, a veces gente que tiene intereses contrapuestos, abogados laborales que se interfieren en el proceso, y entonces, porque hay que entender que el sindicalismo gana con más empleo y más salario. Pero obvio. El empresario gana con Obvio. más empleo y más salario. ¿Quién gana con el conflicto? Aquellos que representan a los que no tienen, nada tienen, aquellos que representan a digamos, un sector que gana con el conflicto, y nosotros los argentinos tenemos que entender que solo vamos a salir con más trabajo. Yo sé que probablemente en el programa haya habido este tema de los 4... Nos salvamos con 4 días de trabajo, 6 horas por día. No, es un desconocimiento total. Nosotros no somos Islandia. El día que tengamos el ingreso de Islandia, podremos, si queremos, trabajar 4 ¿Usted no días. está de acuerdo con la reducción de horario laboral que proponen algunos? Es un desconocimiento total. La disminución de horarios o va a bajar salarios o va a subir precios. O por uno o por el otro la gente va a ser más pobre. Y los empresarios que van a tener una nueva restricción van a ser una cosa más que los va a ayudar a irse y tomar esa decisión. Es un error conceptual siquiera mencionar estos temas, porque hay que entender que la sociedad sabe que la Argentina necesita trabajar. Total, y recuperar a usted. Usted apuesta por la Argentina. Mire, yo la semana pasada o la anterior, usted creo que hace 10 días atrás fue y dio una nota en el canal La Nación, ¿no? Más. Y usted tuvo ahí conceptos que por ahí al periodista que lo estaba entrevistando lo sorprendió. Yo acá dije, y se lo reitero ante usted, porque no somos amigos, pero nos respetamos mutuamente. Y nos esto es lo que hacemos. Bueno, está bien. Digo, yo dije y hablé de, ya que me permite lo tuteo, de tu honestidad intelectual. Cuando dijiste, yo no voté a este gobierno, voté al gobierno anterior, pero este gobierno me abre y me ha abierto las puertas, me atiende el teléfono. Y yo dije, hace muy bien el señor Teddy Karagossian, habla de la honestidad intelectual, porque es la forma que tenemos que empezar a recuperar en la Argentina las posibilidades de diálogo. Te escuché eso y yo quisiera hacer una pequeña... Yo no voté a este gobierno, voté a Lavagna, no al gobierno anterior. Ah, bueno, pensé que no, dejemos claro ese tema. Pensé que seguía siendo amigo de No, por eso vi que vos hiciste un comentario sobre ese tema. La verdad que me había olvidado. ¿Votó a otro peronista? Voté a Lavagna, que es peronista. Y que es muy amigo de Alberto. Y que es muy amigo de Alberto. Sí. Ahora que es una pena que sea... Iba a ser su ministro, digamos. Ahora... De vuelta, no es un tema de honestidad. Yo soy argentino, todos somos argentinos, todos queremos el bien. Sí, pero no todos piensan así, ¿eh?
Porque otros han tomado la fácil de irse al Uruguay y criticar desde el Uruguay. Con la guita que han ganado en la Argentina, critican a su país. Por eso hablo. Con la misma honestidad te digo, cuando salga de este programa, voy a recibir 500.000 twitters que van a hablar pestes de mí. Es muy difícil. Sí, pero no hay que romper esos prejuicios. Hay que romper esos prejuicios. Es muy difícil hablar en la televisión porque hay un mundo muy complejo y se ha demonizado al empresario. Y debo decir... Pero no tenemos esos prejuicios, si no, no lo invitaríamos. No, a mí no, conmigo no. Pero sí hay mucho perjuicio en Argentina. Sí, pero ¿sabe qué? Hay que empezar a romper prejuicios. Hay que clarificar, como yo digo. La realidad es que no se puede espantar. Si usted le ¿cuántos dijo que había, cuántos trabajadores tomó ahora? 350 y vamos a tomar 500 más. ¿Usted le pregunta de qué ideología es o cómo piensa al que toma el trabajo? No, por supuesto que no. Bueno, y ha dejado 350 familias alegres de poder tener un trabajo. Pero el digno. empresario, hay que entender esto, el empresario como cualquier otra persona, repite lo que le gusta y se escapa de lo que no le gusta. Cuando uno, como yo, tiene tan arraigado, se va a quedar. Pero no podemos trabajar solamente con los TEDI o con otros que se están quedando. Nosotros tenemos que conseguir que aquellos que están en la frontera también se queden y muchos que tienen en el mundo vengan e inviertan. Pero están viniendo muchos. El otro día con David hicimos acá toda aquella pantalla de los anuncios de inversión de extranjeros en la Argentina. Se puede hacer un montón. Faltan 10 millones de empleo en la Argentina. Con aún la pantalla completa no basta. Nosotros tenemos que conseguir que haya empleo para los que están desocupados. Sí. Que haya empleo para los que están subocupados trabajando en el Estado porque no tienen otra cosa. Que haya empleo para los que no están buscando empleo. Y que haya empleo para más cantidad de gente y que haya empleo para los que se están jubilando tempranamente. Son 10 millones de personas. A este ritmo no llegamos. La mochila argentina viene a resolver ese problema porque al subir el valor de las propiedades, de la propiedad de las empresas, claro. Y al permitir que los bancos le presten dinero, las empresas privadas pueden tomar, y hay que entender este concepto. En la Argentina es mal visto el empresario porque es el encargado de recaudar impuestos. Cuando alguien compra este vaso o compra el agua que está acá o este sillón, más del 50% del precio que paga son impuestos. Quiere decir que el empresario es el que recauda impuestos para que la corona la regale. En la Argentina el que recauda impuestos es mal visto, el que regala el dinero que fue cobrado por el empresario es bien visto. Esa reversión no se da en muchas partes del... Ese pensamiento no se da en muchas partes del mundo. Bueno, a veces también, Teddy, hay que entender momentos, ¿no? Momentos del país, porque, por ejemplo, yo no sé si usted estaba a favor o en contra, del aporte solidario. Por supuesto, es un error. Eso fue un momento de la pandemia, no, Teddy. Ese era el momento de hacer algo radicalmente que baje el precio de los productos que tienen tantos impuestos. En la Argentina... Está bien, pero se venía de una pandemia macrista, de 2 años de retracción de la economía, Gato, de caída... Vos me dijiste, hablaste de honestidad intelectual. Sí. El problema de ese impuesto no es lo que está sucediendo hoy. Es que durante 10 años la Argentina va a sufrir la consecuencia de un impuesto que va a ser recordado y que va a tener consecuencias negativas por mucho tiempo. Pero el mundo, Teddy, lo está explicando. Hasta el fondo lo propone ahora. No compares 100% de impuestos como tiene la Argentina con que el mundo está hablando de 15% de impuestos. No hagamos... Es una vez. Una vez en la vida. Mira, una vez en la vida. Muy importante. ¿Y dónde fue? Es muy importante la labor del periodista. Y sí, fue a las pymes mucho de eso. Es muy importante la labor del periodista. Cuando el periodista dice, mirá lo que pasa en el mundo, suben los impuestos, estás hablando del 2% al 15%. No el 100% sobre el costo. Entonces, es muy importante para que la sociedad tenga empleo, de que el empresario no sea vilificado, no se le
impongan impuestos que haga que los que se fueron se rían sobre los que se quedan, porque ese tipo de comportamiento es el que empobrece a nuestro país. Desde el punto de vista de la Argentina, nosotros necesitamos todos los empresarios. Por supuesto. Los más grandes, los más chicos, los más miedosos. Siempre se necesita también que el empresario actúe correctamente. Sí, pero cuando tenés pocos para elegir es muy difícil. Cuando vos que no evada, como dijo Macri hoy, que hay que evadir impuestos en la Argentina. Cuando vos tenés una población como la nuestra, que ha ido empobreciéndose, la Argentina no puede darse el lujo de hablar mal de ningún empresario. Ni los buenos, ni los malos. Primero tengamos muchos y después elegimos. Pero conceptualmente, convertirlos en el enemigo de la sociedad, diciendo son los que estos, son los que aquellos, yo no son creo los que se los conviertan en enemigos. Bueno, este gobierno me parece que no los ha convertido en el enemigo. Este gobierno no, pero muchas voces sí. Bueno, digamos, lo que importa es la actitud del gobierno que tiene el poder político en determinado momento. Y como muchas voces sí, a veces los gobiernos hacen lo que las voces le dicen, porque en realidad es políticamente más correcto. Pero ese tipo de comportamiento aleja al empresario que podría estar invirtiendo. Pero fíjese el ATP. Eso fue en todo... Sí, ahora te voy a decir una interpretación. Si sigo tu razonamiento, entonces el gobierno no le tendría que haber dado el ATP a los empresarios. Gato, me disculpas. Pero ves, este es un tema de tergiversación un poco de las cosas. El gobierno le pide a los empresarios que durante 3 meses paren las fábricas. No es el gobierno que ayuda al empresario. Bueno, estábamos en la pandemia, Teddy. ¿Cómo nos va a parar la fábrica? Entonces usemos bien correctamente. El gobierno, por la pandemia, para bien de la... No es que al gobierno se le ocurrió... Déjame terminar. Sí, ya sé, pero digo, no es que al gobierno se le ocurrió déjame terminar. Cerrar porque sí. No, por supuesto. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Te dice, como vas a tener que pagar 3 meses salarios por gente que no trabaja, yo te voy a compensar porque la sociedad necesita esto. No es que el gobierno ayudó a las empresas. Las empresas ayudaron a la sociedad pagando salarios durante 3 meses a gente que no trabajó porque la sociedad lo necesitaba y los empresarios lo hicimos muy bien. Ahora, seguir pensando, como vos estás planteando, que el gobierno nos ayudó, es un error conceptual. Primero, nos ayudó con impuestos que seguía cobrando de lo que nosotros facturábamos. Nos ayudó devolviendo parte de eso y fue muy rápido. Dicho esto, fue muy rápida la reacción y muy correcta la reacción. Pero es con plata del empresariado que se hizo, porque al mismo tiempo que yo pagaba 100, me devolvían 5 para salarios, pero yo pagaba 100. En un momento donde tenía la fábrica parada. Bien. David, ¿querés hacer alguna pregunta? Porque si no, vamos a la pausa y a ver, Charlie, ¿tenemos que hacer la pausa? Bueno, hacemos una pausa, pregunta a David y seguimos, que está interesante la charla con Teddy Karagossian, empresario argentino. Pausa y volvemos. Seguimos esta noche en Minuto 1, en el Día de la Industria. Interesante la charla que estamos teniendo con Teddy Karagossian. David. Sí, quería preguntarle, bueno, ¿usted ve 2 modelos distintos finalmente entre este gobierno y el gobierno anterior? ¿Modelo económico distinto? ¿Cómo lo analiza? Totalmente distinto. En realidad es el modelo que desde la independencia de nuestro país se replica una y otra vez. Es el modelo unitario, el modelo federal. El centro con el puerto que gana de la importación o el territorio que gana con la producción. El tema es que esto está exacerbado porque, como lo dije en el panel, en el curso anterior, los impuestos en la Argentina están muy focalizados sobre lo que la gente consume y el empleo de la gente. Esto es producto de que los terratenientes en 1800 se les cobraba impuesto por lo que salía de la producción, no sobre lo que tenían. Hoy pasa lo mismo. Hoy cuando vos estás consumiendo algo, estás consumiendo impuestos. Eso hace caro el producto, pero hace caro producir el producto.
este gobierno tiene una idea bastante clara sobre el concepto de que debemos producir, tenemos que aumentar la posibilidad del empleo privado para que la idea que tienen de bajar impuestos se pueda hacer sin un trauma, porque está claro que no pueden desfinanciar el gobierno, pero hay que entender que el gobierno, cuando paga salarios, también paga estos impuestos altos y cuando paga ese salario sirve para poco porque el producto es caro. Eliminar los impuestos como el IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque, bajan los precios y el mismo Estado se convierte más barato. Entonces, este gobierno tiene claro ese concepto, pero nos mató la pandemia. Este es un fenómeno, lo has dicho vos muchas veces, Gato, digamos, sucedió una pandemia y a veces cuando uno escucha a los políticos, si quieren, de la oposición, en vez de traer nuevos conceptos, nuevas ideas, traen sobre la pobreza que un país raquítico como el que hereda este gobierno, le toca la pandemia, lo convierte en ultra raquítico. El temor más grande que había al principio del gobierno, no lo sé, pues, como dije varias veces, he hablado con muchos de ellos, es que lo que ahora sabemos, antes no sabíamos, podía haber sido 5 veces peor las muertes. No teníamos infraestructura hospitalaria para hacerlo. El gobierno tuvo que ceder a un montón de cosas. Yo no estoy defendiendo, estoy mostrando la argumentación la realidad. Que nosotros los ejecutivos sabemos. Los directores técnicos que tienen tanto en la Argentina, digamos, pero que no ejecutan, digamos, que hablan desde la frontera, no saben lo difícil que es nuestro país y lo complejo que es nuestro país. Si a eso le sumamos el COVID, es realmente muy difícil. Yo tengo aprecio por lo que han hecho, porque aún con todos los problemas, el rumbo es el mismo, lo dijo hoy el presidente en Puerto Tirol, nuestro futuro depende de la producción, lo dijo Coqui Capitanich, claramente, la industria, digamos, es el futuro del país y la industria es la amalgama que une el campo con el servicio de la ciudad, digamos. Nosotros los industriales, todos los industriales, en el Día de la Industria, debemos comprender que nosotros podemos unir el país de un modo federal. Necesitamos que nos ayuden, ¿cómo? Quitándonos las manos de encima. Bueno, pero me parece que es el debate que falta. La Argentina necesita, sin lugar a duda, lo hemos dicho muchas veces con David, una nueva política tributaria. Hay que discutirla y bueno, será la tarea que viene después de octubre, de noviembre de las elecciones. Así es. Gracias, Teddy. Gracias a vos. Gracias por venir Muy y gracias amable. por el aporte siempre. Que sigas muy bien. Muy bien, seguimos esta noche en Minuto 1.